título del trabajo es Mediciones experimentales de la eficiencia de creación de un granizo. Bueno, como introducción voy a hablar un poco de la formación de nubes. Una nube se forma cuando el aire alcanza la sobresaturación con respecto al agua líquida, o en algunos casos con respecto al hielo, ya que el vapor de agua de este ambiente sobresaturado condensa sobre partículas que existen en el aire, que son conocidas como núcleos de condensación de nube o núcleos de hielo, formando pequeñas gotitas de agua o pequeñas partículas de hielo. Estas gotitas de agua o partículas de hielo pueden crecer en una nube a través de diferentes procesos, que son, en el caso de las gotitas de agua, crecen por condensación del vapor de agua y luego crecen por colección, mayoritariamente por colección de gotitas de agua más pequeñas. En el caso de una partícula de hielo que existe en una nube, puede crecer de diferentes formas, a partir de la fase de vapor, que es un crecimiento análogo al de una gotita de agua por condensación del vapor de agua, crecimiento por agregación, que es cuando dos partículas de hielo que tienen diferentes velocidades terminales de caída chocan y se unen, y crecimiento por acreción, que es el tipo de crecimiento de una partícula de hielo en el cual basamos nuestro trabajo. Este tipo de crecimiento se da cuando las partículas de hielo aumentan su masa al chocar con gotitas de agua sobreenfriada que luego congelan sobre ellas. Este proceso conduce a la formación de diferentes estructuras y formas de partículas de hielo, como se ve en la imagen, de donde se puede ver una partícula de hielo tipo aguja, tipo columna, tipo placa y una tipo estela. Llega un momento cuando la tasa de crecimiento por acreción de una partícula de hielo es lo suficientemente alta, su forma original resulta indistinguible, y es cuando comenzamos a hablar de granizos, que son los últimos dos casos de la imagen. Es un granizo esférico y un granizo cónico. Entonces el granizo es un caso extremo de crecimiento de partículas de hielo por acreción, que se da en la parte convectiva de una nube con un contenido de agua líquida, con un alto contenido de agua líquida, que lo llamamos LWC, que es la masa de agua, en este caso debido a gotitas de agua sobreenfriadas, que hay en una parcela de un metro cúbico. Para describir este proceso, se mide el contenido efectivo de agua líquida, que lo llamamos E sub W, que es la fracción del LWC total que hay en la nube, que efectivamente choca y congela sobre la partícula de hielo colectora o granizo colector. Estas dos magnitudes se relacionan a través de esta fórmula, donde E es un parámetro adimensional menor que 1, que depende del tamaño y geometría de la partícula de hielo colectora, del tamaño de las gotitas de agua sobreenfriadas colectadas y de la velocidad relativa entre la partícula colectora y las partículas colectadas. Entonces, a partir de estas definiciones, el objetivo general del trabajo fue estudiar experimentalmente el crecimiento de un granizo por acreción de gotitas de agua sobreenfriadas bajo condiciones representativas de la parte convectiva de una nube. Específicamente, el objetivo fue realizar mediciones de la eficiencia de acreción y del ángulo máximo de acreción para dos esferas de distinto tamaño que simulen a granizos colectores, y a su vez realizar estas mediciones para diferentes velocidades de colisión. Entonces, para llevar a cabo estos objetivos, se simuló la caída de un granizo en una nube de gotitas de agua sobreenfriadas y se midió la eficiencia de acreción del mismo. Para ello se midieron el LWC, que mencioné anteriormente, y el espectro de tamaño de gotitas de la nube utilizada en las mediciones. Además, se determinó la masa de agua que choca y congela sobre la esfera colectora. Para llevar a cabo este experimento, el dispositivo que se utilizó fue el siguiente, que como vemos consta de una cámara fría principal de temperatura regulable y una precisión de 1 grado centígrado, que contiene una subcámara a la cual llamamos cámara de nube, debido a que dentro va a estar la nube de gotitas de agua. Además, como vemos en la parte inferior, la cámara de nube está conectada a un túnel de viento vertical que contiene una esfera inmóvil que simula el granizo colector. A su vez, este túnel de viento vertical está conectado hacia afuera de la cámara fría a una bomba de succión de velocidades regulables. También se instaló dentro de la cámara de nube un termistor en una de sus paredes internas que nos permite medir temperaturas. Y además, la cámara de nube está conectada hacia afuera de la cámara fría a un túnel de viento horizontal que contiene en su extremo un ventilador extractor y un higrómetro que nos permite medir temperaturas y humedades relativas. Entonces, en este dispositivo, el proceso de medición fue el siguiente. Se establece la temperatura de la cámara a menos 10 grados centígrados, que es la temperatura que utilizamos en todas las mediciones.
Luego llenamos la cámara de nube durante 180 segundos con gotitas de agua producidas por nebulizadores ultrasónicos que están conectados a la cámara de nube desde afuera de la cámara fría. Luego, volviendo al dispositivo, lo que hacemos es encender el ventilador extractor y extraer un pequeño volumen de nube, que va a ser aire con gotitas de agua sobreenfiada, que a medida que toman contacto con la temperatura ambiente, debido a que es mayor a la temperatura de la cámara fría, las gotitas se evaporan, y en el momento en que todas las gotitas se evaporaron, medimos con el higrómetro su temperatura y humedad relativa. Luego, necesitamos realizar la presión sobre la esfera colectora, y para eso accionamos la bomba de succión a una velocidad preestablecida durante un delta de tiempo, que es el tiempo que utilizamos en todas las mediciones para realizar la presión. Entonces, una vez accionada la bomba de succión, la nube comienza a moverse por el túnel de viento vertical y parte de todas esas gotitas van a chocar y congelar sobre la esfera colectora. Una vez realizada la acreción, ingresamos a la cámara fría y tomamos fotografías de la esfera colectora ya acrecionada, como se ve en esta imagen, de donde se puede ver la esfera colectora y la masa de hielo que se forma encima debido a la acreción. Luego lo que hacemos es determinar la masa de hielo acrecida con una balanza de precisión, y así termina el proceso de medición. Estas mediciones se realizaron para un rango de velocidades de colisión de entre 6,9 y 12,7 metros sobre segundo, que fueron elegidas a partir de la relación empírica de Rasmussen y Kenfield entre el número de Bess y el número de Berlinius, debido a que para esferas, como las que utilizamos las mediciones, que fueron de 0,5 centímetros y 0,38 centímetros de radio, representan granizos reales de densidades de 0,4, 0,5 y 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Sin embargo, vemos que para las velocidades más altas tenemos densidades marcadas con asterisco, debido a que la densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico representaría a una esfera colectora de agua líquida y las densidades mayores no representan casos reales. Sin embargo, fueron trabajadas para tener un estudio más completo de la eficiencia de agresión debido a gotitas que se mueven con trayectorias balísticas, lo cual nos permitiría estudiar en un futuro la eficiencia de agresión en aviones u otras estructuras. Luego pasamos a la medición del espectro de tamaño de gotas. Para esto se utilizó o se implementó el método desarrollado por Schiffer en 1956, en donde las gotitas de la nube se capturan con una solución de Forman al 3% diluido en cloroformo, que se esparce con un pincel sobre una placa de vidrio de aproximadamente 25 milímetros de ancho y 5 centímetros de largo. Una vez que las gotitas están capturadas en este film, se seca y mantiene los huecos con los tamaños originales de las gotitas, que luego, a través de un microscopio, tomamos fotografías y se obtienen las imágenes como la siguiente, de donde se pueden ver todas las gotitas que fueron capturadas en el film de Forman y de donde se pueden medir, que es lo que hacemos, los tamaños, o sea, sus radios o sus diámetros. Esta toma de muestra se realizó en el seno de una nube, y en nube moviéndose a diferentes velocidades, que son velocidades dentro de las velocidades de colisión que utilizamos en el experimento. Esto se realiza para ver si influye o no el movimiento de una nube en los tamaños, en las gotitas de diferentes tamaños que van a chocar sobre la esfera colectora. Y de esa toma de muestra lo que encontramos son los siguientes espectros: el espectro medido en el seno de la nube, el espectro medido en la nube a 6,9 metros sobre segundos, el espectro en la nube que se mueve a 10,1 metros sobre segundos y el espectro que se mueve en la nube que se mueve a 12,7 metros sobre segundos. A simple vista, en principio lo que podemos ver es que los últimos tres espectros, que son los medidos en las nubes moviéndose, son similares y un poco más angostos al espectro medido en el seno de la nube. Sin embargo, a partir del ajuste gaussiano de dichos espectros, se encuentran los siguientes radios medios que pueden ser comparables dentro de la desviación estándar de los ajustes. Entonces se elige utilizar para posteriores cálculos el espectro medido en el seno de la nube, debido a que caracteriza mejor a una nube real. Luego, utilizando este radio medio y nuevamente la relación delegada por Rasmussen y Kenfield, podemos determinar la velocidad terminal de caída de las gotitas utilizadas en los experimentos de este radio.
y se encuentra que esta velocidad es del orden de 0,1 metros sobre segundos, que comparándola con las velocidades de colisión utilizadas en las mediciones, se puede considerar despreciable, lo cual nos permite suponer que la velocidad de las gotitas es la misma que la velocidad del flujo de aire accionado por la bomba de succión. Luego pasamos a la determinación, pasamos a calcular la eficiencia de acreción, que es uno de los objetivos principales del trabajo, y para eso lo que hicimos en principio fue calcular el LWC a partir del método psicométrico. Este método psicométrico lo que nos dice es que el LWC, debido a la nube de gotitas en la cámara de nube, va a ser la diferencia entre la densidad de vapor de agua en el pequeño volumen de aire extraído desde la cámara de nube cuando todas las gotitas se evaporaron, como dije anteriormente, y la densidad de vapor de agua en el seno o interior de la nube. Entonces para eso, para encontrar esas densidades, necesitamos en principio las presiones de vapor de agua en el volumen de aire extraído y en el seno de la nube. Entonces, estando en la cámara de nube en este punto, y suponiendo que el aire está saturado con respecto al agua líquida debido a la nube de gotitas de agua, podemos decir que la presión de vapor de agua es igual a la presión de saturación con respecto al agua líquida, o sea, en el seno de la nube. Y entonces, a la temperatura TF de la cámara de nube que medimos anteriormente en el proceso de medición, y utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron para la curva de coexistencia, podemos encontrar a través de esta fórmula la presión de vapor de saturación en el seno de la nube. Luego, como dije anteriormente, cuando extraemos el pequeño volumen de nube, este se va calentando debido a que la temperatura del ambiente es mayor al de la cámara de nube, y las gotitas comienzan a evaporarse debido a que aumenta la presión de saturación con respecto al agua líquida, moviéndose por esta curva, hasta llegar un momento en que todas las gotitas se evaporaron completamente, y ahí fue cuando con el higrómetro medimos la temperatura y la humedad relativa de ese pequeño volumen de aire. Y nuevamente, utilizando esa temperatura y la ecuación de Clausius-Clapeyron, podemos encontrar a través de esta fórmula la presión de saturación con respecto al agua líquida en el volumen de aire extraído de la cámara de nube. Sin embargo, como necesitamos la presión de vapor en ese pequeño volumen de aire, hacemos uso de la humedad relativa que medimos con el higrómetro y de su relación, de donde tenemos RH, que es la humedad relativa, y esta expresión, la E sub W, que es la presión de saturación, que encontramos a través de esta fórmula. Entonces podemos despejar E, que es la presión de vapor en el pequeño volumen de aire extraído. Y luego, considerando que el vapor de agua se comporta como un gas ideal, podemos encontrar a través de estas fórmulas la densidad de vapor de agua en el pequeño volumen de aire extraído desde la cámara de nube, cuando todas las gotitas se evaporaron, y la densidad de vapor de agua en el seno interior de la nube. Entonces, por lo que nos dice el método psicométrico, encontramos el LWC debido a la nube de gotitas de agua a través de esta forma. Una vez que medimos el LWC debido a cada una de las nubes que utilizamos en todas las mediciones, que fueron aproximadamente del orden de 200 diferentes nubes, se encontró el siguiente espectro, que como vemos varía mayoritariamente entre 4 y 8 gramos sobre metros cúbicos, lo cual efectivamente representa al LWC en la parte convectiva de una nube, que varía entre 1 y 10 gramos sobre metros cúbicos. Luego, antes de poder encontrar la eficiencia de acreción, también necesitamos calcular el E sub W, que como dije anteriormente, es el contenido efectivo de agua líquida. Para eso calculamos el caudal de flujo de aire con gotitas de agua sobreempleada que atraviesa un área imaginaria de igual tamaño al área transversal de la esfera colectora, y se puede escribir de esta forma, donde C es el radio de la esfera colectora y B es la velocidad con la que las gotitas y el aire atraviesan esa área imaginaria. Y entonces podemos calcular el volumen de aire con gotitas que atraviesa esa área durante un delta de t de tiempo, que es el tiempo en el que se produce la acreción, y está dada por esta forma. Y entonces podemos encontrar el E sub W a través de esta fórmula, donde M es la masa de hielo que se formó sobre la esfera colectora que medimos en el proceso de medición. Y finalmente podemos encontrar la eficiencia de acreción a través de su expresión adimensional de esta forma. Una vez que calculamos la eficiencia de acreción de cada una de las mediciones, lo que hicimos fue graficarla en forma de gráficos de caja
en función de la velocidad de colisión y comparando y diferenciando para cada una de las esferas colectoras. Y obtuvimos lo siguiente. Bueno, este gráfico es para la esfera colectora de mayor tamaño y la de menor tamaño. Bueno, en los gráficos de caja, el punto dentro representa la media de las mediciones y la línea horizontal la mediana de un conjunto de mediciones. A simple vista lo que se puede ver es que a medida que aumenta la velocidad de colisión, la eficiencia de agresión aumenta y que para cada una de las velocidades de colisión, la eficiencia de agresión es mayor sobre la esfera colectora de menor tamaño. Luego, a partir de las fotografías tomadas a la esfera colectora ya agresionada, se midieron los ángulos máximos de agresión de la forma que indica esta figura. Y se hizo algo parecido de lo que se hizo para la eficiencia de agresión, que fue graficarlo en función de la velocidad de colisión y separando para ambas esferas colectoras, encontrando algo similar, que es que a medida que aumenta la velocidad de colisión, aumenta el ángulo máximo de agresión, y para cada una de las velocidades, el ángulo máximo de agresión es mayor sobre la esfera colectora de menor tamaño. Luego, bueno, del análisis de los gráficos de caja, obtuvimos los valores medios, que efectivamente, como vimos desde los gráficos, a medida que aumenta la velocidad de colisión, va aumentando la eficiencia y el ángulo máximo de agresión. Una vez que tuvimos estos valores medidos experimentalmente, lo que hicimos fue compararlos con valores teóricos propuestos por Langmuir y Blocher en 1946. En su trabajo lo que hacen es calcular la trayectoria de pequeñas gotitas de agua en aire moviéndose a bajas velocidades en la cercanía de una esfera colectora. Su objetivo fue determinar bajo qué condiciones las gotitas chocan y congelan sobre la superficie de la esfera. Entonces, a partir de las trayectorias de las gotitas, definen un parámetro dimensional de la forma K igual a lambda sub S sobre C, que mide la inercia de la gota y varía en proporción al tamaño y densidad de la misma, en donde lambda S es el rango de movimiento de la gota si fuera lanzada hacia la esfera colectora como proyectil en aire en calma a velocidad v, donde v es la velocidad de colisión en nuestro experimento. Y bueno, este parámetro depende de la velocidad, como dije anteriormente, del tamaño de las gotitas, de su densidad y de la viscosidad del aire en el que se mueven las gotitas. Además, el parámetro K depende del radio de la esfera colectora, que en este caso es C. Luego, a partir de la definición de este parámetro, definen una corrección K0 para eficiencia de agresión menores a 0,5, que es el parámetro que nos interesa a nosotros debido a que todas las eficiencias de agresión encontradas experimentalmente fueron menores a 0,5 y se define de esta forma. Entonces, donde lambda es el verdadero rango de movimiento para una gota de radio A en aire que es la velocidad v. A partir de esta definición, Langmuir y Blocher propusieron las siguientes expresiones teóricas para la eficiencia de agresión en función de K0 y para el ángulo máximo de agresión también en función de K0. En principio, usar el parámetro K0 para representar nuestras mediciones experimentales resulta conveniente porque nos permitiría en un mismo gráfico comparar ambas esferas colectoras y representarlas por una misma curva. Sin embargo, surgió un problema después debido a que en su trabajo teórico Langmuir y Blocher trabajan con una nube en donde todas las gotitas tienen el mismo tamaño, a diferencia de lo que encontramos experimentalmente, que fue un espectro de tamaño de gotitas en la nube. Entonces, para tener en cuenta el espectro en el cálculo de K0, lo que hicimos fue calcular diferentes K0. Un K0 para el radio medio del ajuste del espectro, un K0 para el radio medio más la desviación estándar del ajuste, y otro K0 para el radio medio menos la desviación estándar. Lo que hicimos en principio fue graficar las mediciones experimentales en función del K0 calculado con el radio medio del espectro. Y lo que encontramos fue lo siguiente, que como vemos, esto es para la eficiencia de agresión, que como vemos se diferencia de lo que esperábamos, debido a que se ven dos diferentes tendencias para cada una de las esferas colectoras, que podrían ser representadas por dos diferentes curvas. En cambio, para el ángulo máximo de agresión encontramos lo que queríamos, que es una misma tendencia para ambas esferas colectoras que podrían ser representadas por una misma curva. En principio, la diferencia de lo que encontramos con lo que esperábamos en la eficiencia de agresión puede deberse a incertezas experimentales o, como dije anteriormente, al espectro de tamaño de gotitas en el cálculo de K0. Entonces, para tener en cuenta este espectro, lo que hicimos fue confeccionar
los siguientes gráficos. Para la eficiencia de agresión en función de K0 y para el ángulo máximo de agresión en función de K0, en donde los puntos negros representan las mediciones experimentales y los puntos blancos representan los valores teóricos dados por Langmuir-Ambrosch. En ambos gráficos, las barras de error en la variable independiente y en ambos puntos, además, son debido a la variación del K0 debido al espectro de tamaño de gotitas, y las barras de error en la variable dependiente de los puntos blancos son debido a la variación de estos datos teóricos por la variación de K0. Mirando el gráfico del ángulo máximo de agresión, notamos que los valores medidos experimentalmente son indistinguibles con los valores dados calculados teóricamente si se tiene en cuenta el espectro de tamaño de gotitas en el cálculo de K0. Lo mismo encontramos para la eficiencia de agresión, sin embargo, encontramos una mayor dispersión entre los datos experimentales y los datos teóricamente. Esto puede deberse a que la eficiencia de agresión que medimos es un valor medio dado en un delta t. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que pasa el tiempo, las gotitas que van chocando sobre la esfera colectora van cambiando la geometría de la misma, hasta llegar un momento en que la geometría deja de ser esférica con colectores totalmente esféricos. Y bueno, y en conclusión, se logró caracterizar el LWC de las nubes utilizadas en las mediciones, encontrando que caracterizan a la parte convectiva de una nube de tormenta. Además, se encontró que cuanto mayor sea la velocidad de colisión entre las partículas, mayor será la eficiencia y el ángulo máximo de agresión, y que ambas medidas son mayores en la esfera colectora de menor tamaño. Y de los gráficos anteriores, encontramos que los valores medidos experimentalmente de la eficiencia de agresión y del ángulo máximo de agresión son indistinguibles con los valores teóricos dados por Langmuir-Ambrosch, si se tiene en cuenta el espectro de tamaño de gotitas en el cálculo de K0. Y bueno, como dije anteriormente de la imagen, una explicación para la dispersión de los valores experimentales de la eficiencia de agresión puede ser el cambio en la geometría de la esfera colectora. Y finalmente, como propuestas a futuro, una propuesta son realizar mediciones de la eficiencia y ángulo máximo de agresión en esferas colectoras de menor tamaño y para otras temperaturas. Además, realizar mediciones para otros espectros de tamaño de gotas que caractericen a una nube real, y medir la variación de la masa de hielo acrecida con respecto al tiempo para ver si esta medición puede explicar la dispersión entre los valores medidos experimentalmente y los dados teóricamente para la eficiencia de agresión. Y gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Gracias. Me pareció un excelente trabajo. También, segundo que nada, pido disculpas porque los virus hacen macanas, por ejemplo. Durante el tiempo que tuve para ver tu trabajo, bueno, me pareció que está muy bien escrito, y cuando le hice preguntas, algunas preguntas respecto de dudas que se planteaban, y otras de puro desconocimiento de mi parte o de pura curiosidad. Todas las preguntas fueron respondidas con gran solvencia de parte de Jeremías, así que bueno, felicitaciones por haberte involucrado tanto en el trabajo, y como siempre un trabajo experimental tan fino como el que han hecho es un orgullo para la facultad. Las preguntas que yo tenía ya las hemos charlado, así que ahora no me han surgido otras. Gracias. Sí, yo también me parece que está muy lindo el trabajo. Gracias. El tema es un tema muy lindo también. Así
que ayudó. Sí. Después te hago llegar mis observaciones. Dale. Sí, sí, perfecto. Lo que me quedé ahora pensando fue si volver a la filmina, ¿Cuál? a la de los puntitos de ajuste. ¿Esto? Ah. Es así. Ahí señalaste a 2 puntos como problemáticos Sí. con el E, en el E esos dos, Y es que que siguen estando adentro de sí, de las barras, ¿no? las barras, o sea, tampoco pero sí es cierto de que esa tiene mayor dispersión que la de tinta. ¿Eso tenía alguna Sí. explicación para eso? ¿Por qué las de tinta son más piolas que...? Sí. Sí, o sea, esa poca dispersión entre los valores medidos experimentalmente y los dados teóricamente para el ángulo máximo de acreción se debe o puede verse a que ese valor está dado en los primeros instantes de medición, en los primeros instantes de acreción, cuando une el colector es esférico totalmente. Y no se formó, básicamente, se ha formado una pequeña capa de hielo, porque esto se debe a una formación de 30 segundos. Está bien. No has perdido simetría al momento. Claro, cuando mido el ángulo, o sea, cualquier ángulo que mida posterior a ese va a ser siempre menor. Ajá. Ese es el primer ángulo y se puede considerar que la simetría aún es esférica. Está bien. Y respecto de las formitas esas que tomaron, ¿siempre aparecieron así como un gorrito arriba de una...? Sí, estas formas siempre aparecieron y se debe al tamaño de las gotitas, a la velocidad que traen y también al tamaño de la esfera colectora. No sé qué hubiese pasado si el proceso de agresión duraba más tiempo. El tiempo elegido fueron 30 segundos debido a que la nube se acababa. Lo dicho, me gustó mucho cómo está escrito y además es muy lindo el tema. Sí, muy sumamente lindo. Sí. Nada más. Excelente, muy lindo trabajo. Se nota que hay mucho trabajo experimental. Así que felicitaciones. Gracias. Yo te hacía una pregunta del tema del espectro de gotas, Sí. que siempre veo que usan el tema del el forward y el cloroformo, digamos. O sea que la pregunta mía es si la gotita cuando cae ahí en el forward, digamos, Sí. ¿es representativo el radio de la gotita o por ahí las gotitas chicas, uno está más seguro que sea el radio de las gotitas chicas y no tanto el de las grandes? O sea, ¿cómo chequean ese tema de la...? No entiendo la pregunta. La pregunta mía es que es un método indirecto, o sea, uno no mide el radio de la gotita, sino es el radio de la gotita cuando impacta sobre la... Claro, sí, puede formarse. El impacto, obviamente, yo creo que se debe desparramar la gotita, Claro, entonces sí. Se desparraman Sí. más las gorditas que las más chiquitas. Sí, y esta la toma de muestra en el seno de una nube, en la nube moviéndose a diferentes velocidades, fue hecha así, o sea, ¿Esa corrección la han hecho ya? ¿La van a hacer? No lo hicimos. Digo, porque siempre se usa el mismo método, digo, por ahí Claro. podría uno... ¿Cuál fue? ¿Qué puedo ver? Que se usa ese método, digamos, por ahora y podemos hacer. Sí, pero uno por ahí poder tirar, no sé, por ahí tirar gotas de algún... Como decías, una calibración. Claro, una calibración del... Sí, podría Digo, haber que ver si es no importante puede. Por ahí algo interesante que se podría seguir en el futuro es determinar la densidad del hielito accesible, la presión. Claro. A lo mejor eso tiene que ver con lo que dice Leonardo, a lo mejor con la velocidad, el desparramo y esas cosas. Eso está bueno, tiene muchas posibilidades de continuaciones. Y la última, Bueno, vamos a elegir una. El tema de la presión de vapor, cuando sí. en las fórmulas, digamos, la presión de vapor, ¿esa es la presión de vapor en el volumen o sobre la esferita, digamos? ¿La corrigen con O sea, respecto en la cámara de nube. claro, ¿consideran la presión dentro de la cámara de nube o la presión cerca de la esferita? Pasa que sí, o sea, el dato que tomamos para calcular esa presión es la temperatura Claro. a través del termistor, o sea que sí, sería en el seno de la nube, podría considerarse. El
error psicométrico, medir la temperatura y determinar así el contenido de agua, es el que más errores tiene. Estamos midiendo un solo termistor en un costado, suponiendo que la nube es uniforme y que estamos incluido en toda la cámara y eso no es el inicial. Entonces tendría que haber mucho más, en realidad podríamos medir más termistores. Pero de todas formas la curvatura de las gotitas no afecta tanto a la son tamaños que no afectan tanto la presión de vapor de saturación. Sí, se asume la presión de saturación y el error más grande no va a ser la curvatura, sino que no es. Claro, es todo el ruido que tiene adentro. La medición, yo le consultaba a Jeremías la medición, ¿cómo es? Métrica, es complicada porque él me explicaba que tenía que esperar a que efectivamente todas las gotitas evaporaran, tenía que regular el flujo a través de ese túnel de viento horizontal para que evapore. Esa es la ley. ¿Otra pregunta? Varias cosas que dan pero para que la gente pregunte. Gracias. Los resultados. No, pero está re bueno. ¿Viste la vos porque te fuiste? No me fui a ningún lado, acá estoy. Ay, claro. Ya no quiere hacer más laboratorio. No. Bueno, pero ya lo estoy extrañando. Terminaste el laboratorio, el doctor dijo no más. Ya capaz que vuelvo. ¿Cómo andas, Susi? ¿Estás enfermada? Muy enfermada. Oh, pero bueno, sí, pasa. Tenemos la cara. Sí.